Seja bem-vindo ao Hope Channel Portugal. Estamos consigo mais uma vez, desta vez com o programa Conversas com e, obviamente, com um convidado também muito especial. Ele é escritor adventista, doutor em Teologia pela Universidade Adventista de Andrews, é igualmente especialista em Filologia Bíblica e durante muitos anos foi professor do Novo Testamento em pelo menos duas universidades, a Universidade de Teologia de Colonge e de Sagunto. Foi também departamental de Educação da Divisão Intereuropeia e neste momento tem a seu cargo este mesmo departamento, o Departamento de Comunicação, mas na União Adventista de Espanha. É casado com Conchita, a sua amada, pai de 3 filhos e avô de 2 crianças. Falo, claro está, do pastor e professor Roberto Badenas. Pastor Badenas, começo por lhe dizer que é um privilégio muito grande para mim podermos estar nesta conversa os dois, porque tive o privilégio de 90 a 94 tê-lo como meu professor, como reitor da Universidade em Colonge, mas ao mesmo tempo lembro-me e nunca mais me esqueci dos bons conselhos que pudemos receber, que nos dava a sua alegria, a sua generosidade para com todos os seus alunos. Hoje não estou aqui na qualidade de aluno, estou aqui na qualidade, vá lá, de seu colega no Ministério e por isso mesmo também a responsabilidade de o entrevistar para o Hope Channel Portugal. Desde já, muito obrigado por nos conceder esta oportunidade. E começo por lhe perguntar como é que, na década de 60, um jovem que tinha uma licenciatura tirada em Valência, em Filologia de Inglês e Francês, estuda e depois vai ensinar teologia, por exemplo, em Colonge, França. De outra maneira, como é que conheceu a mensagem e o gosto por ensinar teología? En realidad yo conocí el mensaje en mi familia. Mis abuelos fueron atraídos a la Iglesia Adventista por los primeros misioneros adventistas en España en el año 1905. Y ellos, pues, mi abuelo paterno venía del mundo bautista y el otro del mundo católico. O sea que yo había conocido el Evangelio desde pequeño, pero mi conversión al ministerio fue mucho más tardía. En realidad yo estudié filología en la Universidad de Valencia y tuve la tremenda suerte, podríamos decir así, que el primer empleo que se me proponía con salario, o sea, empleo completo, fue de enseñar español en Colonge. O sea, yo no fui a Colonge a estudiar teología. Mi madre, que sí que había ido a estudiar teología a Colonge antes de la guerra, tuvo que abandonar su vocación y ella siempre tenía la idea de que quería que yo fuera pastor. Pero yo tenía la vocación en aquel tiempo de estudiar Bellas Artes. Y no tenía la menor intención, y enfadado con mis padres porque no me dejaban estudiar Bellas Artes, me inscribí en filosofía. Estudié filosofía en la universidad, después pasé a filología, y cuando terminé, pues, me fui a Colonge a trabajar. Mi madre me decía, bueno, mira cómo Dios te está guiando a ir a formarte para ser pastor. Y yo digo, no, a mí me está llamando para enseñar español. Entonces me hizo prometer que si tenía tiempo tomaría alguna clase de teología para mi información. Y yo le dije que sí. Y ocurrió que cuando yo tomé las primeras clases, que eran con el profesor Us de exégesis, con el profesor Florí de introducción a la Biblia y con el profesor Stevny de evangelios, me dije, esto es lo que yo quiero enseñar y no los pluscuamperfectos de subjuntivo. Eso fue, yo entonces comprendí perfectamente que Dios me llamaba a enseñar. Y a partir de ahí, pues, he seguido trabajando siempre, todo mi ministerio, en el área de educación. Que bom. Em 50 anos de ministério, já lá vão alguns anos, não é? O que é certo é que só esteve cerca de 9 anos em Espanha. Sabemos que foi pastor, professor, missionário, autor, capelão, agora é diretor do Departamento de Educação em Espanha. O que é que guarda como recordações deste serviço especial neste vasto e, diria, rico ministério? Yo tengo la impresión de ser un privilegiado.
primero, empezar mi ministerio a estudiar y trabajar en Colón fue una bendición divina, porque yo estaba en aquel tiempo buscando una religiosidad, una espiritualidad inteligente. Me preocupaba lo de la fe inteligente. Y la encontré, en Colón la encontré con estos profesores, con mis colegas, con los demás. Y cuando volví a España, yo acepté el desafío. En aquel tiempo me pedían que trabajara para iniciar el colegio de Sagunto, que todavía no existía y que en su funcionamiento primero, antes de entrar en los territorios, funcionábamos en la Iglesia de Valencia, era ilegal. Eran todavía los últimos años de Franco. Entonces, allí tuve la suerte, o sea, otra providencia tremenda, de encontrarme con dos gigantes. Raúl Pose, que era en aquel tiempo asesor de educación en UNESCO, y lo fue durante muchos años, y Ernesto Ferreira, que ya venía, yo creo que como prejubilado de Portugal, y que él tenía 30 años más que yo, y como yo al ver estos dos hombres, me ayudaron tanto que yo a veces me decía, mira, yo soy como un enano sobre las espaldas de gigantes. Y para mí fue una bendición tremenda estos pocos años que viví trabajando con Raúl Pose y viviendo en el mismo andar con Ernesto Ferreira, descubrí que se podía ser muy espiritual y al mismo tiempo muy intelectual, un tremendo investigador como el profesor Ferreira y al mismo tiempo un hombre de iglesia. Los dos me aportaron mucho porque uno podía ser perfectamente clásico y bíblico y al mismo tiempo estar a la punta de la investigación en educación como era Raúl Pose, y con el pastor Ferreira pues era un hombre absolutamente uma inspiração para mim. O pastor é pastor, professor, enfim, e há uma característica que nós portugueses gostamos muito em si, que é autor de alguns livros que nós guardamos, enfim, nas nossas casas e que os lemos. O pastor Badenas é autor, portanto, de diversos livros. Talvez aquele que seja mais conhecido entre nós, creio eu que foi o primeiro livro que escreveu, o livro Encontros. Talvez o pastor não se lembre, mas eu lembro-me do seu grande sorriso, como se diz aqui em Portugal, de orelha a orelha, quando eu levei o livro Encontros para Colões e você o viu já, digamos, pronto para ser vendido e distribuído em Portugal. Se tivesse que nos propor um livro seu, daqueles que já escreveu, qual seria o livro que nos proporia? Esta es una pregunta muy difícil. Es como preguntarle a un padre a cuál de sus hijos quiere más. Muy difícil para mí. En realidad, el primer libro que escribí fue una adaptación de mi tesis doctoral. Yo tuve la fortuna también, otra vez, de que mi tesis doctoral gustase mucho al doctor Robert Jewett, y que tenía un amigo en Sheffield que era el editor de las ediciones de Sheffield Academic Press, que es casi imposible publicar allí si no se tiene un nombre. Y él me consiguió publicar 2 ediciones de mi tesis en una forma adaptada. Ese sería el libro el que académicamente pues, me catapultó a ser conocido y a ser citado en prácticamente todos los libros importantes que han salido sobre la epístola a los romanos, pero algo que yo no dejé. Y en mi caminar y mi progreso pastoral, yo me incliné después más sobre una teología más práctica en vez de teórica. Y mi libro Encuentro, en realidad, yo no quería escribir. Me empujaron los alumnos y mis miembros de iglesia. Y yo tenía sermones basados en los encuentros de Jesús, porque eso sí me impactaba. A mí la persona de Jesucristo sigue siendo mi inspiración. Y esto que personas de cualquier condición se encontraban con Cristo y su vida cambiaba completamente, esto me fascinó. Entonces yo había predicado ya muchos temas sobre ello. Y fue una amiga de mi esposa, que hoy es una de las coordinadoras de las traducciones en las Naciones Unidas, un puesto muy importante. Ella me tomó mis apuntes y dice, déjame que los vamos a publicar. Y los envió a una secretaria que tenía con aquellos primeros rudimentos de ordenadores.
con papel rayado verde con agujeritos. Bueno, y ahí pues empujado por mis alumnos y por ella y por otras personas, publiqué Encuentros, que tuvo muchísimo éxito y que todavía sigue reeditando. Y bien, ese sería el libro. Con el tiempo escribí, ese libro como gustó mucho, se publicó en muchos idiomas, yo ya no sé cuántos ejemplares hay, pero se publicó en inglés, hay 2 ediciones en alemán, hay en rumano, está en 2 o 3 en italiano, está 2 en francés, hay muchas en español y está en búlgaro, en portugués tenemos 2, una en Portugal y otra en Brasil. Y bueno, este libro me quedó siempre las ganas de escribir otros encuentros de personajes muy poco conocidos, y este lo estoy terminando ahora. Entonces, quizá el libro que me gustaría recomendar es ese, que todavía no existe, pero que permite descubrir también en el Evangelio páginas poco conocidas. Sem dúvida que vamos esperar por ele e que de certeza que o vamos ler. Bueno, así lo deseo. Mas se nos tivesse que sugerir um livro para dar a alguém não adventista, um dos que tenha escrito que nós pudéssemos usar para oferecer a um não adventista? Mira, todos los libros que yo he escrito los he pensado para no adventistas. Eso algunas personas no lo comprenden, no lo saben y esperan de mis libros algo que no están orientados para hacer. Probablemente el libro que he escrito casi como manual de una clase mía era Más allá de la ley. Este libro yo lo he utilizado como manual de algunos de mis cursos. Ese libro quizá menos para gran público. Sin embargo, es curioso porque he encontrado ya, hay varios abogados y jueces que incluso no son adventistas, son católicos o no creyentes, que les ha interesado mucho el descubrir en Israel un concepto tan avanzado del derecho. Pero los demás libros están escritos sistemáticamente para no adventistas, encuentros. Y allí la colaboración de Marta Prats, que es la revisora de las traducciones al español, ella ha ejercido una tarea que yo le he pedido y es, por favor, no permitas ninguna expresión que sea una expresión de esa especie de patuá de Canaán, una expresión que solo entienden los creyentes. Y los libros están redactados en un lenguaje que pueda ser comprendido por el lector medio, culto, de cualquier fondo religioso. Ahí así escribí Encuentros, así en ese estilo, e incluso un poco más juvenil, es el de las parábolas. Así escribí el libro para el sufrimiento. El libro para el sufrimiento aún más, si queréis podemos hablar después de él. Y así estoy escribiendo el libro, estoy terminando el libro de los nuevos encuentros. Muito bem. Falemos um pouco da gênese e do conteúdo deste livro que nós iremos utilizá-lo e já iremos falar um bocadinho mais à frente, do seu livro Enfrentar a Dor. Sim. Em espanhol, Frente al Dolor. Como se justifica, no fundo, a existência deste livro e como é que ele nasceu? Como é que foi a ideia de escrever este livro? Como é que ele começou? Ahí concurrieron dos presiones muy importantes. Una, mi propio ministerio, en el que yo me di cuenta que la mayoría de cuestiones teológicas en las que yo había dedicado mucho tiempo, en la vida práctica prácticamente pues no las necesitaba. Pero sí que era muy difícil tratar con personas que están sufriendo, personas no creyentes que están sufriendo, personas creyentes que no comprenden por qué creen que Dios les envía sufrimiento. El enfrentar el dolor en mi ministerio me resultó una de las preocupaciones más importantes. Hablando con un colega mío, Eli Díez, que es el editor de nuestra casa editora en Alemania, Saatkorn Verlag, él me dijo: necesito un libro para ayudar a la gente que está sufriendo, pero un libro que escribas para no adventistas. Un libro que cuando uno lo abre pueda encontrar algo que le agarra para leerlo y vean, no crean que es un libro de religión. Entonces, digo, esto es muy difícil de escribir. Y dice, sí, ya lo sé, no tenemos ninguno, quiero que tú lo hagas. Digo, hay otras personas. Entonces me dijo que no, que yo quería ese libro. El primer libro nació para Alemania.
y para un público que él quería, un público culto, medio alto, que fuera secular, donde yo podía poner naturalmente mis ideas religiosas, pero como dentro de un marco, de una información, y que ahí esas ideas podían ir, pero no impuestas, sino que uno las puede descubrir en el libro. Entonces, para poder escribir este libro, yo seguí formación de acompañamiento de los enfermos y moribundos. Hice una formación sobre la resiliencia, es decir, cómo educar a los niños para hacer frente a la adversidad. Y me rodeé de un equipo de médicos, los consulté. Durante 10 años yo estuve trabajando este libro, pero claro, yo tenía un trabajo a pleno tiempo y en aquel tiempo llevaba el departamento para toda la división de educación y familia. Y en el departamento de familia, los dramas familiares son muy difíciles de llevar, ¿verdad? Y acompañar. Y me resultó muy, muy útil estar trabajando al mismo tiempo en el departamento de familia. Entonces me rodeé de un equipo de médicos, que eran amigos míos, médicos adventistas y no adventistas, que eran sensibles a cuestiones graves en el libro, que yo necesitaba un apoyo científico y profesional para poder decirlo. Ellos lo han revisado. Y también algunos capellanes que trabajan con moribundos, que trabajan todo el día con gente acompañando a personas que están en fin de vida. Y con este equipo, pues empecé a trabajar. Durante estos 10 años hice muchas experiencias muy dolorosas de algunos de mis alumnos, ver morir a un alumno mío muy joven, una persona brillantísima, al que yo le ayudé para que pudiera conseguir una tesis doctoral en la Sorbona, y después de aprobarla cum laude, a las pocas semanas murió de cáncer. Y entonces había, durante estos años que yo escribí mi libro, como unas 20 personas de mi entorno muy cercano, entre ellos mi padre, o bien murieron a mi lado, o bien yo viví cerca de ellos situaciones muy dolorosas. Esta era la razón principal. Un libro para aquellas personas que están enfrentadas en el dolor, puedan leerlo y recibir un apoyo espiritual profundo y bíblico sin que haya un rechazo inicial. Eso lo van a encontrar dentro del libro, pero no en el principio, ni siquiera en el título, ni a lo mejor ojeándolo en las personas que yo cito, etc. Como sabe, este livro que acaba de citar, Frente ao Dolor, em português tem o título Enfrentar a Dor, será o próximo livro, digamos, missionário da Igreja Adventista. Não sei se já sabe, mas em princípio nós iremos distribuir mais de 130 mil livros em Portugal. Como é que se sente o autor deste livro, sabendo que no país vizinho, país ao lado, o seu país também irmão, que muitas vezes está connosco, irán distribuir más de 100.000 libros? Para mí esto es algo inesperado. Nunca pensé que esto ocurriría, porque ese número de copias ya es un bestseller. Y bueno, pues estoy muy emocionado y muy agradecido. Sé que el libro, pues si a las personas a las que está destinado, yo creo que lo van a recibir bien. No sé si todos los creyentes que a lo mejor esperan del libro, a lo mejor lo que el libro no tiene intención. El libro tiene intención de preparar el camino para después llevar a la reflexión ante Dios, ¿verdad? Pero yo creo que el libro puede tener una hermosa acogida y creo que es un libro que puede hacer mucho bien. Se eu lhe perguntasse o que é que gostou mais de fazer da vida, se foi ser pastor, se foi ser professor, se é autor, provavelmente seria muito difícil dizer-nos qual delas é que gostou mais, porque em todas elas provavelmente encontrou sempre muita felicidade. Sí, es muy difícil, de verdad tienes razón. Mira, para ser pastor, que fui durante varios años, yo siempre he sido pastor al mismo tiempo que profesor. Entonces, claro, me resulta casi imposible separarlo. Pero en los primeros años, que era mi trabajo era más bien de pastor, encontraba una satisfacción inmediata, las personas ayudándoles sobre sus problemas, los bautismos, por ejemplo, hoy todavía pues es mucho más profunda la satisfacción y es mucho más rápida. El profesor es sembrar a muy largo plazo. Me gusta enseñar mucho, pero a veces no ves los resultados. A veces pones una ilusión tremenda y dices, este estudiante, qué brillante, qué magnífico servidor de Dios y la humanidad va a ser.
y después ves que no llegó a tanto, y otro que decías, bueno, no sé qué podremos sacar de él. Después lo vemos brillantemente resultar. O sea, la educación es un trabajo a muy largo plazo, y en ese sentido puede ser fatigante si uno no pone bastante ilusión. Escribir probablemente es lo más doloroso, porque, en primer lugar, sabemos que la gente no lee. Son ¿cuánto? 120 caracteres lo que leen los jóvenes de hoy, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene 120 páginas, ya sabes, esto no lo va a leer nadie. Es decir, que en el mundo que vivimos cada vez la gente lee menos. Entonces, es muy desanimador. ¿Vamos a escribir para qué? Y solo que, o sea, el trabajo de producir el libro, para mí es el más penoso, porque a mí me gusta mucho más leer que escribir. Después, cuando ya el libro lo han leído y hay gente que te escribe y gente que dice, bueno, esto me ha cambiado mi punto de vista, entonces ya lo agradeces. Así que las tres cosas, profesor, pastor, escritor, tienen cada una sus ventajas y sus desventajas. No seu tempo de professor, teve muitos alunos portugueses. Sí. Foram bons momentos? Buenos. Yo he tenido muy buenos alumnos portugueses. Y me ha gustado mucho, sobre todo la relación personal con los portugueses, ha sido mejor que con algunos otros grupos que son o menos sociables o he empatizado menos. Entonces yo estoy encantado cuando vengo a Portugal, siempre conozco a gente y ahora estoy contentísimo de que Portugal está queriendo publicar uno de mis libros preferidos. Que bom. Digamos que ainda no âmbito da educação, que é no fundo uma área que lhe é muito cara, como é que o pastor Badenas sente e vive o projeto da educação? Mira, estudiando después para trabajar en el Departamento de Educación, pero ya para formarme como profesor, cuando empecé a trabajar con Raúl Pose, una cosa que hizo muy bien es hacerme leer los libros claves de Elena White sobre educación. Yo en realidad, aunque había seguido una clase de educación que también me impresionó mucho con el pastor Zurcher en Colons, fue leyendo los demás libros de Elena White sobre educación que encontré muy bien. Comprendí cómo un profesor como Raúl Pose podía estar en la UNESCO dando consejos. Y recuerdo que en aquel momento, cuando estaba en Sagunto, trabajaba, el director de la UNESCO era Federico Mayor Zaragoza, que era un español, y Raúl Pose había trabajado en su equipo. Y habían producido un libro que se llamaba el Libro Blanco de Educación, pero que el título era una idea que Raúl Pose nos había insistido mucho, que es una idea de Elena White, que enseñar, la verdadera educación no es enseñar cosas, tampoco solo enseñar a hacer, sino enseñar a ser. Y le puso ese título al libro, un libro de la UNESCO. Entonces, para mí, esto de descubrir en la educación adventista que tenía los valores fundamentales que pueden ser reconocidos a nivel mundial, pues fue muy gratificante. Por eso, cuando nos jubilamos, el doctor Pose y yo, decidimos juntos, él es mucho más mayor que yo, pero hemos hecho esto juntos, escribir un libro que es una especie de testamento espiritual nuestro, al fin de nuestro ministerio de muchos años en educación. ¿Qué libro pensábamos que todavía necesitábamos? Entonces escribimos un libro sobre educación en valores, se llama El valor de los valores. Este ha sido escrito y publicado en APIA en Estados Unidos, en Miami. Y este libro es un libro muy bonito, que es el último libro que hemos escrito y que creo que aporta una visión hoy muy necesaria de educación en valores. Porque vemos que en los movimientos educativos hoy, aunque sean laicos, incluyen esto, enseñar valores de ecología, respeto del entorno, respeto de las diferencias, respeto de las personas, de las minorías, respeto del género, es decir, hay muchísimos de los valores básicos de la Biblia y de la educación adventista hoy están siendo puestos en valor por la educación de todas las tendencias.
Ao olhar para a Igreja hoje, provavelmente encontrará muitas diferenças em relação ao início do seu ministério. Quais são os desafios que pensa que a Igreja terá que enfrentar nos próximos tempos? Bueno, esto voy a responderlo desde el punto de vista de aquí, porque en la Iglesia mundial en algunos países está creciendo mucho y no tiene los desafíos, los problemas, curiosamente, no son los mismos. La mundialización, la globalización, es cierto que ha generalizado algunos problemas. Por ejemplo, el de que nuestros enemigos o los hermanos descontentos, etcétera, pongan en la red todo su bilis y todo su descontento, y eso pues realmente se salpica en todo el mundo. Eso es uno de los desafíos muy difíciles de los que yo de momento no veo solución. Pero desafíos importantes que tiene nuestra Iglesia aquí es nuestras iglesias han dejado de ser homogéneas. Yo en España no creo que exista ninguna iglesia que tenga mayoría española, por ejemplo. En nuestras iglesias en España tienen como 1/3 de la feligresía española son rumanos y el otro tercio son de todos los países de Hispanoamérica. Yo veo aquí en vuestras iglesias también que hay muchos africanos, o sea, etcétera, etcétera. Un desafío muy importante es cómo mantener una iglesia unida cuando hay sensibilidades muy distintas. Unas sensibilidades que están por un evangelismo agresivo, otras que quisieran un cristianismo más profundo o que llegue también al cerebro, no solamente una religión puramente emocional, sino también una religión que responda a las preguntas sobre el sentido de la vida, sobre las preguntas que se plantean los hombres de hoy. Entonces, un desafío es cómo mantener la unidad en una sociedad que es muy diversa y además que está polarizándose. Hay un sector, pero esto es a todos los niveles. Esto se da en catolicismo, se da en el Islam, se da en las iglesias evangélicas. Una tendencia al integrismo, o sea, los que se creen más fieles son los más agresivos, y esto podemos ver en todas estas religiones que he mencionado, incluso no cristianos. Cuanto más fiel, es más agresivo. Entonces puedes atacar al otro creyendo que eso es tu deber. Entonces, y otra polarización un poco al respeto del otro, también una religión más impregnada de derechos humanos, de ayuda al desarrollo, etc. ¿Cómo poder compaginar todo lo que el Evangelio es, que es bastante complejo? En el que tenemos un deber de asistencia al mundo en su desarrollo, que lo llevamos a ejemplo con ADRA o asistencia social, etcétera, etcétera. Un evangelismo preparando a un mundo que va hacia el final. Cómo aportar una espiritualidad que sea seria, que aporte la paz y no el estrés y la crispación. Cómo ser un cristiano feliz y alegre en un mundo donde la desesperación y el pesimismo reinan. El equilibrio es muy difícil. Necesitamos personas equilibradas que aporten un cristianismo que tenga como única inspiración Cristo. Es decir, que responda a las necesidades reales de la gente. Eu vou-lhe colocar um pequenino exercício para terminarmos esta conversa. Vou pedir que utilize uma das câmaras que estão à sua frente e que deixe uma mensagem a todos aqueles que nos estão a ver neste momento através do canal Hope Channel Portugal. En la vida no se contenten con ser espectadores de la realidad, ni espectadores ni de la vida ni de su vida espiritual. Ustedes tienen el deber de ser los actores de su propia vida. Y para ser actores de su propia vida tienen que tomar muy en serio la misión que Cristo nos da a todos, y es la de ir al mundo. Es decir, ir a hacer bien a los demás. Compromete tu vida en hacer algo que te deje la convicción profunda que estás trabajando para un mundo mejor aquí y para una vida eterna. Pastor Badenas, eu quero agradecer-lhe de coração. Muchas gracias, lo necesito. Que Dios os bendiga también a todos en esta obra magnífica que estáis emprendiendo aquí. Antes de terminarmos, queremos agradecer ao Auditório Adventista de Coimbra por nos ter cedido as suas instalações, bem como também por todo o apoio prestado. Quanto a nós, já sabe, dentro de pouco tempo voltaremos com mais conversas
e, obviamente, com mais convidados que nos ajudarão a compreender o amor que têm por Jesus, a forma como vivem ao lado de Jesus e como têm desenvolvido o seu ministério. Fique bem, até lá.